¿Qué tal? Una vez más estamos aquí en este espacio tratando de desarrollar estos temas interesantes todos para el beneficio de nuestra salud mental y emocional, que es el propósito del Centro Psicoemocional Esperanza. Y pues igual lo invitamos a que nos visite por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página, y usted encontrará una lista de materiales ya clasificados que le serán pues de apoyo y una ruta también para poder buscar ayuda para alguien si es que así lo necesita. Muy bien, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema interesante, es un tema que se llama primeros auxilios psicológicos y bueno, pues lo que tenemos que saber de este tema es qué hacer en una crisis emocional y esto es básicamente como algunos tips o puntos o como lo que fuera una guía práctica para saber cómo accionar, cómo reaccionar cuando alguna persona está pasando por estas dichas crisis emocionales que a veces son muy frecuentes y también son pues de forma inesperada surgen. Así que vamos a ver nuestra primera información que tenemos aquí. La primera de ellas es que son los primeros auxilios psicológicos. Bueno, pues es un apoyo práctico y no invasivo, es una intervención inmediata que busca estabilizar a la persona, reducir el estrés y prevenir secuelas psicológicas a largo plazo. Ahí tiene un error de gramática, pedimos una disculpa, estrés. Y bueno, es que igual que los primeros auxilios naturales en una persona que tiene pues un accidente o un desmayo, pues llegan la Cruz Roja y ellos lo que hacen es estabilizar sus signos vitales, su presión arterial, su respiración, sus signos vitales o de vida. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, lo que tratamos de estabilizar es su capacidad o su estructura emocional, es decir, que la persona tenga la coherencia y la claridad mental para resolver sus asuntos y hacerse autoconsciente. Cuando una persona entra en crisis, hay un nublamiento de la conciencia donde la persona pierde un poquito, se desconecta de la realidad y pierde el sentido de las cosas y en ese momento pues no solamente es una crisis, sino que se convierte en un riesgo para sí mismo y para otros, ya que las crisis emocionales son fuertes, algunas de ellas son conversivas, es decir, hacia adentro, y una persona con una crisis conversiva puede inclusive inducirse un colapso nervioso o un infarto. Una embolia, pero las crisis externas hacia afuera, una persona con una crisis psicótica puede violentarse o violentar a otros, inclusive causándoles la muerte. Por eso, cuando una persona está en crisis es importante saber qué hacer. Y de eso trata este tema que estamos tratando de desarrollar. Y bueno, pues aquí está la primera parte, que tenemos que intervenir, pero sin invadir, es decir, guardando una distancia razonable, sana, por cualquier eventualidad que se presente, y es algo muy práctico. Los primeros auxilios psicológicos no significa que la persona que da la atención es psicólogo o experto, no se ocupa, pero se llama así porque estamos hablando de una crisis que tiene que ver con la psique, que es las emociones y la conciencia o la mente a primer plano. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí los objetivos principales. Pues el primero dice es aliviar el sufrimiento, obviamente. La persona que está en una crisis está sufriendo, quizás ella misma no está consciente, pero sus signos manifiestan este sufrimiento. ¿Cómo? Pues a veces hay llanto, a veces hay gritos, a veces es un sufrimiento silencioso y la persona solamente está en un decaimiento tan agudo que es muy, muy perceptible y pues como dijimos es una persona que está en riesgo y lo que tenemos que hacer es proteger la seguridad. Repetimos, una persona en crisis puede saltar por un puente, puede tirarse a la vía pública y ser atropellado, puede inclusive agarrar un arma punzocortante y agredir a alguien. Así que las crisis tienen niveles, tienen variables, pero la persona que se acerca de primera instancia lo que tiene que hacer pues es, como decimos aquí, pues decirle tranquilízate. Ahorita vamos a ver las palabras claves o eh, eh, se llaman anclajes verbales para poder estabilizar a la persona y también dar seguridad. Y el propósito no es dar terapia, como dice, sino restablecer la calma, asegurar el bienestar físico y conectar a la persona con sus redes de apoyo. Cuando está una persona en una emergencia física, los de primeros auxilios le preguntan, dime tu nombre, cómo te llamas, le llamamos a alguien. Bueno, algo es parecido, cuando la persona entra en una crisis hay que hablarles a las personas cercanas a él, que seguramente conocen si es una crisis de ansiedad, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque epiléptico por estrés, y de esos pueden ser muchas cosas, un ataque psicótico, un disparo psicótico, es una persona que grita, se vuelve loca por algún evento emocional que sufrió. De hecho, algo de lo más común, aunque no parece,
son relaciones rotas. Eventualmente alguien descubre a su pareja en una segunda relación y esto genera un golpe tan fuerte que sobre todo cuando hay una relación ya de mucho tiempo, y esto genera una reacción, a veces explosiva, a veces implosiva, pero igual la persona entra en una crisis. Algunas personas lo toman pues con este duelo natural de saber la traición, que es uno de los duelos más altos, pero algunas personas tienen un brote psicótico, es decir, se ponen, como dijéramos coloquialmente, como locas, y entonces en ese momento ellos pierden el control. Es cuando hay que contenerlos, y ahorita vamos a ver algunos elementos. Vamos adelante, avanzando. El primero principio es observar o mirar, evaluar la seguridad del entorno y las necesidades básicas. La persona consciente es como cuando hay un terremoto, lo primero que hacemos es ubicar la puerta de salida, ubicar las traves, como aunque no parece muy sabio, digo eh, eh, muy asequible, es decir, como que muy fácilmente lo hacemos, pero sí tenemos que ser observadores ante una crisis. Pero como usted, la persona que está en crisis no es usted, pues usted puede observar y antes de actuar verifique si hay peligro inmediato y observa a quienes necesitan asistencia urgente o muestran reacciones de angustia graves. Estas crisis psicológicas pueden ser individuales o colectivas. Por ejemplo, si alguien está en un lugar público, una escuela, una oficina, un centro comercial, y alguien entrara disparando, por ejemplo, o en ese momento pues le quitan la vida a alguna persona, las personas que están alrededor pues entran en crisis porque ese es su momento. Igual en un accidente de carretera o en un accidente automovilístico en la ciudad, un atropellamiento, las personas entran en crisis, las que están cercanas a esta persona o el entorno. Así que las crisis pueden incluir una o varias personas y siempre tiene que haber alguien que conserva la calma, que observa y se da cuenta del panorama y hace una microevaluación rápida, y en ese momento es que establece como una estrategia de qué hacer o cómo hacerlo, y eso es lo que estamos aprendiendo. Muy bien, vamos a ver el principio número 2. El principio número 2 es escuchar, acercarse y presentarse y escuchar activamente. Inicia el contacto con respeto, escucha sin presionar a la persona para que hable y valide sus sentimientos con empatía. Este es el recurso que se llama empatar, pero también se llama transferencia emocional. La persona que está segura habla con mucha calma, con mucha pausa, con una firmeza y con una tonalidad suave, pero firme, es decir, a ver, tranquilízate, ¿cómo estás? A ver, dime tu nombre, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? A ver, veme a los ojos, platícame, ¿qué tienes? Respira, todo está bien, dime. Es como esta parte de conectar, y la conexión visual y verbal hace que la persona baje sus niveles de ansiedad en ese momento, porque nosotros somos, repito, el anclaje es como el muelle para una lancha, que es donde se ancla y ya algo sólido donde puede sentir un poquito de estabilidad. Recuerde que la inestabilidad es como una lancha flotando que se mueve, se bambolea, y pues tener el equilibrio tiene su pues su grado de habilidad para mantener la calma, pero una persona que está anclada pues fácilmente puede traer al otro a esta estabilidad. Vamos a ver el principio número 3, que es conectar. Bueno, ya miré el ambiente, observé el entorno, observé a la persona, ya me acerqué, ya entablé una conversación, ya inicié dando una pauta de seguridad en base a mi discurso, que repito, con suavidad y firmeza, y luego conecto, ayudo a entender necesidades y acceder a servicios, ayuda a la persona a comunicarse con sus seres queridos, obtener información clara y contactar servicios de emergencia médica o psicológica. Aquí hay preguntas claves como, ¿te pasa algo? ¿Te sientes muy mal? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Tienes algún familiar cercano? ¿Quieres que le llamemos a alguien? En ese momento nosotros nos damos cuenta si el tipo de crisis es relacional, si el tipo de crisis es fisiológica, si ese fuese el caso, y lo que hacemos es que la persona exprese qué siente. Si la persona siente, no sé, por ejemplo, un dolor agudo en el pecho, pues entendemos que a lo mejor está teniendo un colapso nervioso y necesitamos ayudarla a respirar. Si la persona está teniendo una crisis de que se golpea a sí mismo, se quiere golpear, pues está teniendo un colapso nervioso a nivel mental o neurocerebral, y entonces se está disvariando de la realidad. Hay que despertarlo, hay que sujetarlo fuerte y conectar con la vista y decirle, mírame, tranquilízate, a ver, respira, no pasa nada, a ver, dime, ¿qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando?
y esperar que la persona responda. Esa es la conectividad. Volvemos al principio número 4. El principio número 4, bueno, son ya lo que decía las técnicas de ventilación, que es restaurar el control fisiológico del cuerpo. Enseña a la persona a respirar de forma pausada, inhalar en 4 tiempos, retener y exhalar para disminuir la respuesta de pánico. Bueno, esto es un ejercicio natural para todas las personas. Si usted en algún momento de la vida se siente estresado, se siente con una crisis de angustia, bueno, pues hace una pequeña pausa, puede inclusive dejar lo que tiene a la mano, reclinarse en su asiento y solamente cerrar los ojos y hiperventilar, que es respirar pausadamente, retener el aire y soltarlo. Una repetición de 3 o 4 veces va a hacer que su respiración y su pulso cardíaco de alguna manera tengan más oxigenación al cerebro y pues por lo tanto pues la crisis baja. Y es lo mismo que se hace en una cuestión de tratar que una persona en crisis. Lo primero que tiene que hacer es respirar. Cuando una persona tiene una crisis, el sistema periférico nervioso o el sistema central nervioso lo que hace es que contractura los órganos blandos, que son pues, los pulmones, el hígado, el páncreas, los intestinos, y entonces esto impide que la persona, es como si los pulmones hicieran de piedra y no pudieran tener este efecto de globo, de estar inflando y desinflando, y eso es que la persona siente que se le va la respiración, siente que no puede respirar, y si no se interviene, pues la persona puede quedar en un desmayo o perder la conciencia. Por eso le decimos, a ver, tranquilízate, respira hondo, a ver, sígueme, y nosotros, la persona que está en cuestión puede darle esta imitación de guía, decirle, a ver, conmigo, repitamos, a ver, respiremos, 2, 3, respira, a ver, y actuar de alguna manera para que la persona en cuestión pues tenga esa guía y esa ruta de salida. Esto es la técnica de ventilación, es de las más básicas, cualquier persona la puede hacer. Si usted se encuentra en un momento similar, bueno, pues mira, aquí está la primera técnica. Continuamos. Lo que no se debe hacer, bueno, pues errores comunes, pues juzgar, prometer en falso o forzar. Evita frases como todo estará bien, no minimices su dolor y jamás confrontes o analices psicológicamente a la víctima en crisis. Ese no es un momento de juzgar, decir, a ver, ¿por qué te pones así? Déjate de cosas, ya estate tranquilo, no pasa nada. Sino decirle, no te preocupes, de lo diferente, tranquilízate, todo va a pasar, dime qué está pasando, no... vamos a ver qué hacemos, de alguna manera se va a arreglar, tranquilízate, todo va a estar bien, pero no falsas promesas, sobre todo meterse en el tema porque ese no es el momento. Podemos preguntar la razón de la crisis, pero no podemos atender el motivo de la crisis. Eso es un proceso después cuando pasó el trauma. Repito, es como cuando una persona en un accidente muere la persona que va al lado, pues en ese momento uno tiene que atender a la persona porque está en una crisis que no sabe cómo resolverla, y nosotros somos un cuerpo de apoyo o somos un resguardo, se llama contención emocional. Es como cuando usted va a una funeraria, a la persona no le pregunta ¿y cómo estás? Solamente te acercas, le dices lo siento mucho, le das un abrazo y le haces sentir que estás con él, pero no necesitas cuestionarlo ni preguntar los detalles, por qué se murió, de qué se murió, cómo murió, porque eso sería como inapropiado en un momento sensible. Ya después se enterará uno, pero en el momento lo que se requiere es un acompañamiento, algo así. Continuamos, vamos ahora a ver las señales de alerta, cómo a lo mejor usted ve a la persona en crisis, pero a lo mejor usted detecta cuando la persona va a entrar en crisis, o sea, anticipa, y esto sucede cuando identificamos las señales. Síntomas graves, vemos una persona desorientada, con llanto inconsolable. Claro que tú puedes ver a alguien llorar, pero si ves que esa persona, su llanto se extendió o se hizo más agudo, bueno, pues probablemente no es algo pasajero, es algo que ya tiene más fondo. Y desde luego, si la persona la ves desorbitada, con la vista desorbitada, la mirada perdida, como si estuviera extraviado, pues obviamente que está teniendo una crisis. Esta desorientación, repito, es por falta de oxigenación al cerebro, pero cuando viene un shock, así se llama un shock nervioso, se contracturan los órganos, los pulmones, dejan de respirar y el sistema nervioso se aprieta, y esto hace que se contracturen, repito, estos órganos blandos, y por eso viene el colapso nervioso, que se puede manifestar como una desorientación. Si la persona está completamente desconectada de la realidad o atenta contra su vida, se requiere derivación inmediata a profesionales de la salud. Hay personas que en una crisis dicen, ya no quiero vivir, no quiero terminar con mi vida, ya esta vida no sirve para nada, ya me quiero morir. Cuando la persona da a entender que ya quiere cruzar la línea de la vida hacia la muerte, por los motivos que sean, aunque sea una crisis, pues ya es necesario atenderlo, ya de manera psicológica o psiquiátrica. Todas las personas que en algún momento han expresado de manera verbal
en una o repetidas ocasiones que se quieren morir, pues la psicología lo marca como un límite ya de riesgo, porque una persona que dice que se quiere morir probablemente lo logre. Inclusive hay personas que nunca lo dijeron y igual lo hicieron, pero bueno, ese es un caso aparte, ¿no? Vamos a continuar. Aquí vamos a ver las poblaciones vulnerables para las crisis, pues básicamente son todos los seres humanos. Sin embargo, pues la atención especial es a niños y adultos mayores. Eh, Dice que requieren un lenguaje más sencillo, mayor protección física y un cuidado enfocado a evitar la separación de sus familiares directos. ¿Por qué los niños y los adultos? Bueno, los niños entran en crisis cuando ven pelear a los papás, cuando un papá abandona de la casa o golpea a la mamá, o cuando un papá tuvo un deceso. Pues los niños, ellos necesitamos ayudarles porque ellos, su comprensión es más lenta, aún no tienen desarrollada su conciencia al 100%, y ellos son sensibles, igual que todo ser humano, pero procesar la realidad es necesario ayudarles a los niños, y el acompañamiento, como dice al final, es lo más importante, estar con gente que se sientan seguros. Y las personas de la tercera edad, como la tercera edad se llama la segunda infancia, que en realidad es una curva donde otra vez volvemos más o menos a los patrones que teníamos de la infancia. Bueno, pues un adulto mayor que ya no está tan consciente de la realidad, que ya tenga probablemente demencia senil, o que se sienta vulnerable por su condición física, visual, auditiva, de movilidad, pues como es una persona vulnerable, pues las crisis le afectan más. De hecho, un susto o un trauma o una noticia escandalosa o fuerte es de mucho riesgo para un adulto, porque se pueden infartar, porque, pues repito, son personas que están más vulnerables, pues por todo el trayecto de vida, ¿no? Recuerde que las cosas, pues por servir, se van acabando, van perdiendo su consistencia, su resistencia, y eso es lo que nos pasará a todos cuando seamos muy adultos. Ya nos afectarán de una manera más elevada las situaciones que en otros momentos de la vida no. Muy bien, vamos a ver ahora lo que sigue. Vamos a ver la comunicación no verbal. Pues aquí ya estamos hablando pues las señales que mandamos con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, que es el lenguaje corporal, transmite seguridad. Lo que le decía, el ayudador tiene que estar, si el ayudador llora con el que llora, grita con el que grita, se asusta con el asustado, dices, bueno, definitivamente tú no puedes ayudar, tú eres parte de la crisis, ¿no? Pero una persona tiene que tener algo que nosotros le llamamos mente fría y corazón frío. Y aunque esto pareciera como irónico, a lo mejor hasta grotesco, en realidad se requiere, porque la persona que está ayudando no puede engancharse emocionalmente, no puede ser parte de la crisis, ve la situación, en su momento igual lo procesará y quizás le afecte, quizás no, pero en el momento el ayudador pues tiene que tener esta mente fría y esta emoción fría, que es la estabilidad, para poder ayudar. Mantén un tono de voz suave, una postura relajada, y respete el espacio vital de la persona para no generar más amenaza. Recuerde que una persona en crisis está en un episodio de hipersensibilidad, entonces cualquier cosa abrupta, una llamada, una voz fuerte, un contacto físico un poquito pronunciado, no agresivo, entonces uno tiene que tomar calma, poner la mano con mucha suavidad, si es que lo va a hacer uno en el hombro, hablar con suavidad, hacer que la persona sienta que está en un lugar, repito, de seguridad. Y bueno, pues el ayudador en este caso es el que tiene que desarrollar estas habilidades, ¿no? Así que vamos adelante, ahora vamos a ver el autocuidado del auxiliador. Y bueno, pues esto es un recurso natural que todos deberíamos hacer, porque no sabemos si nosotros vamos a ser pues participantes de una crisis y nos va a tocar tener, a lo mejor estamos solos con la persona en crisis. Bueno, mira que hay un consejo: hay que cuidarse uno mismo para poder cuidar a otros. Esto significa que natural y cotidianamente tenemos que salir de casa listos para la acción. ¿Cuál? Pues la cotidiana, la que hacemos todos los días, pero pudiera ser que en el camino, en el trabajo, en algún momento estemos inmersos en una situación de crisis, y ahí es cuando tenemos que sentir que estamos listos para poder ayudar. Prestar auxilio psicológico, agote emocionalmente. Esto es ya cuando las personas que generalmente lo hacen, en un caso particular como capellán que yo soy, pues vamos mucho a los hospitales, a las cárceles, a los asilos, a ayudar a gente. Estamos expuestos constantemente a estos episodios, pero por eso tenemos nosotros que trabajar con eso. Pero igual, si usted no es un profesional del apoyo que le estoy diciendo, pero usted debe estar emocionalmente más o menos estable para tener, como decimos, un colchoncito
para los impactos de la vida. Así que reconoce tus propios límites, descansa y habla de la experiencia con colegas. Esto, si usted pasó un momento traumático, pues ya usted lo puede procesar más adelante. Recuerdo que en una ocasión, solo para ilustrarle, mi esposa y yo íbamos en la carretera, justamente un auto, una camioneta que nos rebasó a alta velocidad. Al parecer no vio que venía un auto de frente y chocaron de frente justo donde íbamos, justo por un costado de nosotros. Escuchamos el estruendo, inclusive nuestro auto fue golpeado de una manera leve y por allá el auto voló, giró la camioneta, se empezó a incendiar, el otro auto se salió de la carretera y mi esposa y yo nos detuvimos y corrimos a auxiliar a las personas. Fue una situación trágica donde hubo algunos muertos. Nos tocó estar con las personas ahí mientras murieron. Algunos niños nos ayudaron a sacar a los niños del auto. Por allá un trailero se paró con un extinguidor, apagamos el fuego, tratamos de levantar la camioneta para sacar al señor que estaba prensado con el volante. Bueno, todo ese tipo de cosas mientras llegó el auxilio, los bomberos, la ambulancia, y se resolvió el asunto. Desde luego fue un momento que no duró poquito tiempo, duró, no sé, 30, 40 minutos estuvimos ahí tratando de auxiliar de las maneras posibles. Un bebé salió por la ventana, tuvimos que recoger al bebé, cargarlo ahí. La mamá estaba desmayada con el pie prensado, su suegra había fallecido por un costado. Era una situación caótica, crítica y bueno, inesperada, pero mi esposa y yo bajamos y ayudamos y todo estuvo bien. Y después arrancamos y de regreso a la casa, llegando a la casa, antes de llegar, pues mi esposa se sintió mal y llegamos a un puesto de la Cruz Roja y se desmayó, se sentía muy mal, pero habían pasado casi una hora y entonces el médico ahí le dijo: lo que pasa es que usted atendió una crisis de alto impacto, pero ahorita ya la está procesando. Y pues mi esposa sintió que se le bajó la glucosa y se desmayó una hora después, ¿no? Así de poderosas son las crisis, por eso se requiere que nosotros, los que estamos involucrados, pues después vayamos y platiquemos los eventos traumáticos. Si tú estuviste en un momento donde hubo un asesinato, una muerte, un accidente, algo, un terremoto, algo violento, pues necesitas después ir y buscar esa ayuda psicológica, pues para no guardártelo, porque sí son experiencias que nos marcan y se nos quedan. Mismo ahora que estoy platicando esto, seguramente usted recuerda algún momento de shock, algún momento de crisis en el que usted estuvo involucrado o le tocó ver, y pues no deja de ser un poco fuerte para la mente, ¿no? Muy bien, vamos a concluir aquí con un comentario. La empatía y la presencia salvan vidas. Nosotros somos los instrumentos para salvar a otros. No parece, pero sí lo somos. Si usted le toca ayudar a alguien en un momento de crisis y después esa persona se salva, se restaura, usted sentirá un alivio y sentirá una recompensa natural por ser esa persona que pudo participar o intervenir. Y no necesita ser psicólogo para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Acompaña con respeto y orden, pues es la herramienta poderosa en un momento de caos. Así que con esto concluyo. Todos los seres humanos debiéramos cuidar nuestra estabilidad a partir de nuestra salud mental y emocional, que es lo que hacemos en el Centro Psicoemocional con estos temas, brindarle este recurso para que usted se haga un asiduo participante o estudiante de estos temas. Y mire, con el tiempo, sin darse cuenta, usted se convertirá en una persona que puede brindar ayuda, estabilidad, seguridad, confianza y respeto a otros seres humanos igual que usted. Así que, pues gracias por su atención. Hasta aquí el tema. Es un tema breve, pero muy, muy significativo. Ojalá que le sea de gran ayuda. Hasta pronto.